Vamos a conversar de esta reforma política que quería impulsar el gobierno de Gustavo Petro, además en acuerdo con algunos partidos, pero que se ha terminado retirando del Senado colombiano, con el analista internacional, abogado, además asesor jurídico y político, Juan Falconer. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido a DNews. Lucía, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha en estos momentos. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para conversar sobre esta reforma política que se ha caído. ¿Cuáles son los puntos a su juicio? Primero, vamos a plantear aquellos puntos de acuerdo para la política colombiana, en los que hay al menos una buena cantidad de sectores que dicen efectivamente estos cambios se tienen que hacer y que estaban en esta reforma, razón por la cual iba avanzando. Luego hablamos de aquellos cambios que se le hicieron y que terminaron haciendo que el gobierno de Gustavo Petro decidiera retirarla. Pues Lucía, aquí lo clave que hay que decir es que el gobierno nacional ha intentado introducir unas reformas importantes para el país. Una de las estructurales era la reforma política, pero esta contenía unos elementos que fueron fuertemente cuestionados no solo por la oposición en Colombia, sino por sectores importantes y adicional por varios militantes de la misma coalición de gobierno. Porque en realidad esta reforma política lo que traía era unos beneficios directos a los congresistas actuales de Colombia para permitirles una reelección casi de inmediata para el siguiente periodo constitucional. ¿Para los congresistas actuales en ejercicios? Correcto, Lucía. Ya, eso podría haber sido un estímulo para que la reforma se aprobara, ¿no es cierto? Estamos hablando de que es muy difícil de que los congresistas en general en el mundo o cualquier persona que está en el poder impulse una reforma que lo vaya a sacar del poder. Pero por eso quería partir primero, más allá de los cuestionamientos, por aquellos acuerdos que hay en el análisis político de Colombia respecto de son necesarios cambios que hay que hacer en el sistema electoral colombiano, en la forma de acceder a la política, los distintos grupos, efectivamente, porque esta es una reforma que, como usted señalaba, no solamente implicaba a la participación del Congreso, sino que también fortalecimiento de los partidos políticos u otras cosas que usted considera que hoy son necesarias de hacer en Colombia. Pues Lucía, definitivamente en Colombia sí se requiere hacer una reforma política, eso sí es totalmente cierto y estamos de acuerdo. No era esta la que promovía el gobierno nacional, la que iba a introducir esos cambios positivos, pero digamos sí hay unos temas que tienen que revisarse al interior del país. Uno de esos es poder fortalecer la participación decidida e igualitaria de las mujeres en la actividad política, porque a pesar de que existen leyes que garantizan unos mínimos, hemos visto que eso no se cumple. Entonces ese era un gran primer elemento. Otro elemento importante, como tú bien lo mencionabas, es el fortalecimiento de los partidos políticos que hoy por hoy en Colombia han perdido enorme prestigio. Inclusive los candidatos más importantes a las carteras en Colombia muchas veces prefieren irse a recolección de firmas o hacerlo de manera independiente por el mal prestigio que tienen en este momento los partidos políticos. Y de pronto también empezar a revisar un poco cómo estaría funcionando el sistema electoral en Colombia para garantizar la participación. Pero insisto, esos cambios importantes que necesita el país no eran los que estaban contenidos en la reforma. En la reforma sí. Yo veía que estaban contenidos, al menos hasta ahora entiendo, por ejemplo, algunos cambios al sistema electoral, por ejemplo, avanzar a listas cerradas, no listas abiertas, lo que de alguna manera favorece la disciplina partidaria y evita la fragmentación política que hemos visto también en otros países. Al mismo tiempo había temas relacionados con el financiamiento de las campañas. ¿Esos considera usted que son cambios que también son necesarios de hacer? Sí, a mí digamos uno de los temas que sí me llama mucho la atención es la financiación estatal de las campañas, porque en Colombia sí hemos tenido un fuerte debate en torno a de dónde vienen los recursos que financian las campañas políticas y el cumplimiento estricto de los topes que pone la ley. Entonces, digamos, eso sí produce un marco de transparencia y que sea el mismo Estado el que los financie. Sin embargo, dentro de los debates que estaban haciendo y que está contenido en el texto también estaban las listas cerradas, pero las listas cerradas tienen una implicación doble porque si bien es cierto, fortalece de alguna manera a los partidos en la disciplina política, por otra parte va en contravía
de los nuevos liderazgos y de una participación más democrática para que los ciudadanos escojan realmente a las figuras visibles de los partidos. Entonces, es un juego que resulta ser claro, muy eso peligroso. eso es una discusión democrática. De hecho, hay un montón de partidos con buenas democracias, partiendo por los parlamentarismos, ¿no es cierto?, que tienen efectivamente listas cerradas en las horas de las elecciones. Y cada país trata de equilibrar de alguna forma también cuáles son los problemas que se ven en sus sistemas electorales y va tratando de transitar hacia otro. Lo importante es que no sean tan radicales efectivamente, porque pueden significar cambios culturales para los que la ciudadanía además no está acostumbrado, como por ejemplo, no sé, pasar, aquí en Chile se ha discutido en el marco de lo constitucional, incluso con políticos y analistas y cientistas políticos de distintos sectores, lo bueno que son los parlamentarismos, pero son los mismos presidentes de la República antiguos que durante su paso en las discusiones constituyentes dijeron: es un cambio demasiado radical para la cultura electoral chilena. Entonces, por mucho que funcionen en otros países, no necesariamente son buenos para los propios. Ahora vámonos efectivamente a aquellos cambios que se introdujeron en la reforma y que por una parte parecían ser ciertos, bueno, nosotros lo decíamos ayer, comillas, micos, que le llaman, estas cositas que van añadidas y que pasan desapercibidas para la población, pero que pueden favorecer efectivamente, como usted señalaba, a los poderes actuales en ejercicio, como la reelección de los congresistas. ¿Se establecía también la reelección inmediata presidencial, por ejemplo? Porque conozcamos también, estamos saliendo a toda Latinoamérica, no conocemos el sistema político colombiano, como podemos conocer el de los países propios. ¿Qué pasaba ahí con esa reelección? ¿Favorecía solo a los congresistas? ¿Favorecía también al Ejecutivo actual? Bueno, en Colombia, en 2 periodos presidenciales se permitió la reelección de manera inmediata, que fue en el periodo del expresidente Álvaro Uribe y del expresidente Juan Manuel Santos, y esta reforma constitucional fue eliminada en el gobierno del presidente Iván Duque. Entonces, actualmente en Colombia la reelección presidencial está prohibida, y para que esta pueda ser permitida tiene que hacerse a través de una reforma constitucional, lo cual no incluye la reforma política porque no tenía ese alcance. Lo que sí permitía la reforma política de manera inmediata era el favorecimiento de los congresistas, y si uno se pone a mirar a largo plazo, ese beneficio era una plataforma para que el grupo político, ideológico del presidente sí pudiera mantenerse en el poder, digamos, en cuerpo ajeno, como nosotros lo diríamos coloquialmente. Pero el beneficio explícito que estaba contenido en la reforma, en un parágrafo transitorio, incluía la reelección inmediata de congresistas sin ni siquiera tener que hacer campaña política. Entonces, eso es un adefesio y, como tú bien lo indicabas, un mico que se le trepa al texto de la reforma. Adicional, tiene un componente que era una puerta circular para permitirle a los actuales congresistas ser ministros de manera inmediata en el gobierno. Pero aún más sorpresivo, les permitía conservar su curul en el Congreso para que ellos regresaran a este cuerpo legislativo si no se sentían a gusto en el Ejecutivo. Entonces, digamos, son exabruptos institucionales que benefician lo que en Colombia hemos denominado, digamos, la politiquería y el favorecimiento de intereses contrarios, porque recordemos que el legislativo, aparte de hacer las leyes, tiene que hacer un control político. Claro. Pero ¿qué control político si se les va a permitir ese beneficio directo a cambio de unas prebendas, y es que pasen las importantes reformas que transitan en estos momentos en el legislativo y que son de alto interés para el gobierno nacional? Ahora, Juan, ¿por qué el gobierno termina retirando el proyecto, señalando que ya de progresista no tiene nada? ¿Cuáles son aquellos cambios que se le introdujeron que el gobierno también consideraba que no eran óptimos para impulsar la reforma? Bueno, aquí hay que señalar varias cosas. El gobierno retira el texto de la reforma política en el Congreso de la República ante una eventual derrota que iba a sufrir en los debates, ¿no? Y adicional a una presión política y social que llevaron al gobierno nacional hasta último momento a solicitar retirarla. Pero en realidad la posición del gobierno, con todos los micos, fue defender el texto en su integridad hasta último momento. Entonces, digamos, aquí no hubo un acto ni de valentía, ni un acto de heroísmo como lo ha querido mostrar el ministro del Interior y el presidente de la República,
sino ha sido un acto más bien de cinismo, de que a último momento por cálculo político lo retiran, pero no Perfecto. porque ellos estuvieran de acuerdo con el texto que se iba a debatir. Ahora bien, el presidente hace alusión no a las, digamos, a los micos que estaban Claro. ahí, sino él hace alusión a una parte del texto que podría, de alguna manera, ser consecuente con una transformación que el país de una u otra manera necesita. Por ejemplo, él hablaba del sistema cremallera hombre-mujer Claro. para el sistema democrático del país. Pues es un discurso bonito que se necesita, pero no era la parte esencial. O sea, la reforma estructural que se proponía en el sistema y en el modelo político colombiano no era Profesor, el que necesitaba el país. para cerrar, pasada la luna de miel de 6 meses que ha tenido Gustavo Petro, a partir del séptimo, vaya que le han surgido problemas uno tras otro con su intento de reformas al área de la salud, con las denuncias a sus cercanos, incluido su hijo y su hermano. Ahora, con el fracaso de la reforma política, ¿se debilita el intento de transformaciones de Gustavo Petro? Totalmente, totalmente. Lo que ocurrió ayer es simbólico porque representa, recordemos que el presidente Gustavo Petro tiene las mayorías en el Congreso de la República y la reforma tributaria, que fue la primera que transitó el año pasado, pasó de manera exitosa, pese a lo cuestionada que ha sido. Pero las principales reformas que venían para este año, comenzando por la política, representa una derrota política para el presidente porque es que se cae la reforma política, la retiran, pero realmente fue una derrota política, pero la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral están en cuidados intensivos Claro. porque han sido altamente cuestionadas y ya recibió un duro golpe en el legislativo donde tiene las mayorías por Claro, y demás. efectivamente significó en algunos casos la salida de sus ministros cercanos, lo que puede terminar también produciendo el debilitamiento del pacto histórico de las fuerzas que apoyan a Gustavo Petro en el gobierno. Muchas gracias, analista internacional Juan Falconer, además consultor político, asesor jurídico y político, por esta conversación con toda Latinoamérica sobre esta reforma política que no ha logrado llevar acuerdo entre las distintas fuerzas en Colombia. Un abrazo, que esté muy bien. Lucía, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias.